Bienvenidos todos al webinario número 52 de Hebreo Bíblico. Y el tema de hoy es el vino. El vino que en ocasiones alegra el corazón del hombre. El vino que es considerado una bendición, una de las frutas de la tierra de Israel. Una bebida muy común desde los tiempos antiguos, el vino, del cual se advierte que no hay que exagerar cuando se toma, el vino que está prohibido a ciertas personas o ciertos grupos. Vamos a hablar de varias posibilidades, varias oportunidades en las cuales el vino está mencionado en la Biblia hebrea. Por supuesto, no podemos cubrir todas las menciones, es imposible. Estoy segura que ustedes encontrarán más, pero sí algo importante. Vamos a hablar de los que no toman vino. No vamos a hablar de específicamente o ampliamente de los que se abstengan del vino en forma religiosa. No vamos a indagar en ese tema. Vamos a tomarlo en una forma muy general, ver las diferentes opciones o posiciones respecto al vino. Y al iniciar, vamos a ver un vocabulario, palabras, una lista corta, son palabras que se usarán mucho en esta unidad, en esta presentación, en este webinario. Y por supuesto, la primera es vino, yain, yain. Y el vino viene o venía en aquellos tiempos o en un odre de vino, nod, yain. La alef no se pronuncia, pero se escucha, porque se pronuncia como más largo ese jolam. Para los que estudian hebreo bíblico y conocen ese punto que está encima de la nun. Y también se usa la palabra nevel. Algunas traducciones de nevel, odre, otros vasija. Entonces, esos son los recipientes en los cuales se guarda el vino, se guardaba el vino. Vid es gefen. A veces ustedes van a escuchar la palabra gafen con una vocal A larga, kamatz, debajo de la gimel. Decir gafen es una forma de pausa al final de un versículo para acentuar, pero la palabra vid es gefen. Y las uvas, la uva se llama peri hagefen. Y la uva y lo que deriva de la uva, el vino, también es la fruta del vid, peri hagefen. Eshkol es un racimo, eshkol anavim, racimo de uvas, anavim, uvas. En la tierra de Israel y antiguamente la misma tierra se llamaba Kenan, hay un lugar o había un lugar, un riachuelo, Nahal Eshkol, y un lugar que se llamaba Emek Eshkol, Valle Eshkol. Entonces, Eshkol Anavim, racimo de uvas. Copa
generalmente en hebreo bíblico es kos, que en hebreo moderno se conoce como vaso. Se utiliza kos como copa y tenemos otros dos nombres de tipos de vino. Bebida alcohólica fuerte, derivada de las uvas, de la fruta del vid, se llama sheikhar o seijar, depende de cómo está escrito la shin, cómo está escrita con sin o con shin. Y está el tirosh. El tirosh es el tempranillo, un vino nuevo, del cual en Deuteronomio 12 se habla de diezmo, se habla de donativos de este primer vino que uno produce de su primera fruta de la vid. Entonces, estas son las palabras, las voy a leer otra vez. Yain, nod yain, nevel yain, gefen, פרי הגפן, אשכול ענבים, כוס, שיכר o seijar y tirosh. Y vamos a empezar primero leyendo el primer versículo del título. Vamos a empezar con el versículo del título de este webinario en Salmo 104, Teilim Kof Dalet, ויין ישמח לבב אנוש, להצהיל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסעד. El vino alegra el corazón del hombre, poniéndole el rostro más brillante que el aceite, y el pan que fortalece el corazón del hombre. Nosotros vamos a ver que estas dos palabras, yain, vino, y pan, lechem, aparecen en muchísimos versículos juntas, como un par de palabras que la gente acostumbra asociar como dos productos básicos para el hombre, el vino y el pan. Se han encontrado evidencias arqueológicas y también nos cuentan, este versículo ustedes lo pueden buscar, nos cuentan en Crónicas 1, 27, hablan de los reyes de Judá, que tenían muchísimas viñas y tenían encargados especiales de esas viñas, y el vino se guardaba en almacenes. Y dicen, por ejemplo, ahí en ese versículo, y sobre los viñedos estaba Shimei, y sobre los productos de las viñas para las bodegas de vino estaba Zabdi. Y de verdad los arqueólogos han encontrado almacenes, bodegas, han encontrado evidencias que habían ahí, han almacenado vasijas con vino. Resulta que también en los puertos de Ashkelón, una ciudad filistea, Gaza, ciudad filistea del tiempo del rey David, los filisteos llegaron a las costas de Israel, de Canaán, desde Creta, así se piensa, y se instalaron en 5 ciudades. En 2 de estas, Ashkelón y Gaza, se han encontrado bodegas de vino, y en la ciudad de Eilat, al sur de Israel, de ahí el rey Salomón sacaba sus barcos para buscar tesoros en otros países, y también de ahí me parece que había bodegas de vino. Igual encontraron, por ejemplo, en Siria, en la ciudad de Ugarit, que últimamente está en las noticias. Entonces, vemos que el vino era algo popular y algo de hace tanto tiempo que todos apreciaban, desde la persona más sencilla hasta el rey. Porque el vino en forma básica
alegra el corazón del hombre y es un producto básico. También escuchamos la otra parte. Siempre hoy vamos a tener versículos como en pro y en contra, como si estamos haciendo un debate, ¿sí? Entonces, dice en Proverbios 23 y no 31, creo que aquí me equivoqué, habla del vino en el primer versículo 31, en forma positiva. Al תראה יין כי יתאדם, כי ייתן בכוס אינו, יתהלך במישרים. Aquí se habla de las cualidades positivas del vino. El vino que se pone rojo cuando hay mucho vino en el vaso, parece que el vaso o la copa tiene color rojo. Y el vino que se desliza suavemente. Un buen vino se desliza suavemente. Pero vienen 3 versículos y dicen que hay que tener cuidado. ¿Por qué? אחריתו כנחש ישח וכצפעוני יפריש. Al final muerde como una serpiente y pica como basilisco. עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפוכות. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón pronunciará cosas confusas. והיית כשוכב בלב ים וכשוכב בראש חיבל. Y si serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mastelero. Entonces, tenemos las 2 caras del vino. Es muy bueno para tomar, pero no hay que exagerar porque al final uno sale con más daño que con agrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo, comparar reacciones, versículos respecto al vino. La palabra, las palabras que leo que están en la traducción, a veces me imagino que son palabras antiguas. Entonces, si ustedes no las conozcan, por favor, busquen en diccionarios. La mayoría de los versículos son traducciones de la versión de la Biblia hebrea de la editorial Sinaí, hebreo-español. Hay algunos versículos traducidos por la Reina Valera también. ¿Y qué más podemos decir del vino? De la vid. La vid siempre fue una de las 7 frutas por las cuales está bendita la tierra de Israel. Hay 7 frutas. Eretz Chita, 1, Chita trigo, Seora, cebada, Gefen, viña, Te'ena, higuera, Rimón, granada, Zeit shemen, olivares, y Dvash. Dvash aquí se traduce miel, pero Dvash en las 7 frutas en las cuales está bendita la tierra de Israel, Dvash significa la fruta De la palma. de la palma, sí. La fruta de la palma, tamar, que Sí. tiene dátil, sí, que tiene toda, que tiene sabor muy, muy dulce. Entonces, vemos aquí la vid. Y esas 7 frutas están mencionadas varias veces en el Antiguo Testamento porque hay
se han desarrollado durante la historia del pueblo judío costumbres o festividades relacionadas con las 7 frutas. Por ejemplo, en la festividad de los tabernáculos en Sukkot, la tercera después de Rosh Hashanah y Kippur, del principio del año y de Día del Perdón, en esta festividad se adorna la sukkah, esta cabaña que hacemos se adorna con esas 7 frutas. Y hay también la festividad del árbol, ¿se acuerdan los que estaban presentes en el webinario que hablamos del árbol? Entonces también ahí se acostumbraba a comer fruta seca de la tierra de Israel, porque la gente, el pueblo estaba disperso en todo el mundo y no siempre podía conseguir frutas frescas de ese tipo, como el higo, por ejemplo, o el dátil. Y entonces comían frutas secas de Israel. Entonces, es una bendición, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan en el libro Bamidbar, Números? Nos cuentan que Moshe envió 12 personas para estudiar, no voy a decir espiar, sino meraglim, caminaban, iban de pie, regel es pie. Ellos fueron a ver la tierra, esa tierra a la cual Dios los está llevando, la tierra de sus antepasados que ellos no conocían, iban a informar al pueblo que han visto. Y sabemos que la información que ellos le dieron al pueblo fue muy mala. Le dijeron que vieron gigantes y tenían mucho miedo de esa conquista. Y por tanto se quedaron muchos años en el desierto hasta que maduraron y nació una nueva generación. Pero de todo modo, trajeron de la fruta de la tierra. Y entonces, ¿qué trajeron? Frutas que son parte de esos 7 frutas de la tierra de Israel. ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, וישאוהו במות בשניים, ומן הרימונים מן התאנים. Entonces encontramos lo que vimos en el vocabulario nuevo, Eshkol Anavim, un racimo o una rama de uvas, con uvas, y era tan pesado que lo han puesto entre 2 personas, lo tenían que cargar encima en un palo. Y por supuesto trajeron de los higos y de las granadas que encontraron también. Pero el símbolo ese de las 2 personas que cargan el racimo grande de uvas queda con nosotros hasta hoy. Es uno de los símbolos, por ejemplo, de turismo a la Tierra Santa. Ver en muchos lugares, ustedes podrán ver si vienen a visitar, se ven a la imagen de esas 2 personas antiguamente cargando ese racimo de uvas. Perdón otra vez por equivocarme aquí en los versículos, pero estoy segura que ustedes lo van a encontrar. Se compara 2 oportunidades, posiblemente hay más, 2 ejemplos que se compara a la mujer con la vid. Una de ellas nosotros estudiamos, va a ser como un repaso en alguna oportunidad en uno de los webinarios, y otra vamos a ver aquí. Dice el profeta Ezequiel, un segundo. עמך חגפן בדמך על מים שתולה, פוריה וענפה,
Haita mimaim rabim. Tu madre fue como una vid plantada en medio de la viña, junto a las aguas. Muchas veces se menciona la vid y relacionada con agua, que necesitaba mucha agua y con mucha agua podía dar mucho fruto. Y siguen la forma figurativa, la madre como la vid y sus hijos como las frutas o la forma que toma esa vid físicamente, como se ve, como las ramas de la vid, así son los hijos de esa madre. Vayula matot oz el shivtei moshlim, ותגבח קומתו על בין אבותים, וירא בגובהו ברוב דליותיו. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes. Elevó su estatura por encima del remaje y fue vista por causa de su altura y por la abundancia de sus sarmientos. Cuando escogí esa imagen, esa fotografía de una viña, esta donde se ve tantas, estuve buscando una viña al lado de una fuente de agua y no encontré. Pero sí encontré esta, impresiona mucho, y muchísimas de las fotos que ven aquí son tomadas en Israel, porque también aquí, no solamente en España, en Chile, en otros países que he visitado, también aquí hay muchas viñas. En la Galilea, en la zona de Judá, y hay un vino excelente, hay vinos excelentes. Es la bendición de la tierra. Nosotros hablamos una vez del Salmo 128, que es un salmo escrito según el orden alfabético, ¿se acuerdan? Y que habla de la mujer, Eshet Chayil, mujer justa, mujer bendita, que hace todo para su casa. Entonces aquí hay una bendición. Una mujer, Eshteja kegefen poriya beyarketei beitcha, baneja כשתילי זיתים, סביב לשולחנך. הנה כן יבורך גבר ירא אדוני. La mujer se compara a la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y los hijos a plantas de olivo. En muchísimos versículos, mujer virtuosa, gracias Teresa, en muchísimos versículos se menciona junto el olivo y la vid. También el campo donde crece la vid y crece el olivo se llama kerem. El olivar se llama kerem. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Entonces, es una bendición la mujer que parece a una vid llena de frutos, sus hijos. Tanto hemos hablado de la vid. Tanto hemos hablado de la vid como bendición, hemos mencionado también los peligros del tomar mucho vino. Y ¿se acuerdan que dije que el vino y el pan van como par de palabras, como una pareja de palabras? Eso se llama cuando se habla del estilo de la poesía bíblica, hablamos de parejas de palabras que aparecen muchísimas veces esas dos palabras juntas en los textos bíblicos. Así son
lechem veyain, productos básicos, pan y vino. Vamos a ver unos versículos en los cuales hay situaciones de la vida diaria y el uso, la mención del pan y del vino. Al fin y al cabo, somos país mediterráneo, como Italia, como España, como Grecia, como muchos otros en esa zona, pan y vino, ¿verdad? Entonces, encontramos que el Malkitzedek Melech Shalem, el rey de Salem, que se piensa que es Jerusalén, Otzi lechem veyain, vehu kohen le'el elyon. Él quería bendecir a Abraham, agradecerle a Abraham, que se unió a esos reyes 5 reyes en una guerra contra otros reyes y vencieron, y él para agradecerle a Abraham, y como era sacerdote del Dios Altísimo, y él le habla a Abraham en nombre de ese Dios Altísimo, y para muchos académicos es como una primera evidencia de que había un panteón de dioses, pero que algunos pueblos en la zona creyeron en un Dios altísimo también. Y él bendice a Abraham y agasaja a Abraham con pan y con vino, como muestra de su agradecimiento. Por otro lado, vemos que el pan y el vino no solamente los usaron los reyes, también la gente sencilla, eran productos básicos. En Jueces 19 se habla de un señor, alguien que salió con su esposa, con sus siervos. Es una historia muy triste. Hay ahí un trato muy cruel con esa mujer a la cual este hombre fue a buscar de casa de su padre. Aparece acá como su sierva, a lo mejor era su esposa. Pero cuando él busca dónde pasar la noche en un lugar extraño, él menciona que no necesita que le den comida porque él tiene todo. Y dice, וגם לחם ויין יש לי ולאמתך ולנער עם עבדיך. אין מחסור כל דבר. Tenemos todo lo que necesitamos. Pan y vino para mí, para mi mujer, para el criado. Y al lado, el versículo sigue diciendo, no solamente pan y vino, sino él menciona que tienen para los animales que iban con él, también tienen lo que necesitaban comer. Todo como parte básica de lo que uno se llevaba para un viaje, era comida para los animales y para las personas. Y para las personas se llevaba pan y vino. Entonces, producto básico y utilizado por los reyes. Por los reyes, vamos a seguir en Samuel 1:16, leemos que el rey Saúl envió para que venga el hijo de Ishai de Betlehem, casa del pan, esa es la traducción del nombre de la ciudad, no Belén, como aparece, sino Betlehem, casa de pan. Entonces, Saúl envió mensajeros diciéndole a Ishai que envíe a David, porque David tocaba un instrumento musical, posiblemente la lira, para calmar los nervios del rey Saúl. Todos ustedes conocen la historia. Y Ishai, el padre del rey David, el futuro rey, con mucho respeto, no envía a su hijo con manos vacías, sino con un agasajo para el rey. ¿Y qué más se envía para un rey? ¿Cuál es la cosa más preciosa para enviarle al rey? Lechem venod yain,
pan y vino. También un cabrito. Pero lo importante es lechem venot yain. Es como productos básicos que los necesitan los reyes y los más pobres del pueblo. El efecto del vino es también un efecto apacificador. Cuando David ya después que sirvió con Shaul, después que mató al filisteo, al Goliat, se estaba huyendo y tenía su grupo de hombres con él, iban de un lugar a otro buscando refugio, trabajando para los dueños de las grandes haciendas. Él le ofreció a un señor que se llamaba Nabal, le ofreció quedarse con él y cuidar sus tierras, su ganado, y quedarse ahí protegido por este señor. Y nosotros sabemos que Nabal, como su nombre, era un hombre duro y trató mal a David. Y David, cuando escuchó la respuesta negativa, se puso muy enojado, estaba muy enojado y quería ya salir para pelear o matar a este señor Nabal. Y la esposa muy sabia de Nabal, que más adelante va a ser la esposa de David, Abigail, para pacificar a David y a su gente, que eran hombres que viajaban mucho tiempo, y posiblemente a pie, y ella sabía que ellos tenían hambre y sed. ¿Qué trajo para pacificar, para calmar los ánimos y que no vayan a atacar a la hacienda y a su esposo? Vatikach 200 lechem u'shnayim nivlei yain. 200 panes y 2 odres de vino. Por supuesto que no era suficiente, pero a lo mejor para los comandantes o los hombres importantes en ese grupo. Ustedes pueden ver aquí algo importante que yo dejé, muy interesante. Muchas veces encontramos en la Biblia hebrea, en las letras hebreas, las palabras escritas sin vocales, como esta, y la segunda con vocales entre paréntesis. Los que ya estudiaron, por ejemplo, el primer curso, la unidad 3, donde hablamos de las matrixlecciones, ustedes pueden ver que aquí está la Aleph, la Bet y la Vav. Mientras que acá, Aleph, Bet y Yod matrixlecciones. Entonces, aquí yo podría leer Abu Gail o Avo Gail. La Vav la puedo interpretar como el sonido O o el sonido U, porque no hay nikud, no hay punto, raya, nada. Pero como el nombre Abigail aparece más que una vez y siempre está con la Yod matrixlecciones, el sonido es I, Abigail, entonces en cierta época del desarrollo podemos decir, del hebreo escrito en los manuscritos y en la Biblia que viene ya en la imprenta, en Edad Media, un grupo de sabios llamaban Ketiv, escrito, y Keri, leído. Se escribe así, pero hay que leerlo así. Y entonces, en la Biblia, si ustedes tienen versión donde aparecen las mismas palabras 2 veces de esta forma, esa explicación viene para que ustedes lo entiendan. Una es como encontraron escrita y posiblemente era un error de un escriba, o como suelo decir en mis clases, la tinta chorreó y en lugar de una yod muy corta salió una vav un poquito más larga. Y la corrección, ¿dónde está? Como debería ser.
muchas veces cuando eso aparece yo dejo nada más la parte con las vocales para la clase o para el webinario. Aquí lo dejé a propósito para que lo vean. Siempre cuando uno estudia cierto tema, puede en una forma casual estudiar algo más. Y cuando se estudia la Biblia, pasa muchísimas veces que cada vez que leemos, vemos algo nuevo, estudiamos algo diferente que no hemos visto la primera, la segunda o la 10ª vez que hemos leído. Otros ejemplos de la vida diaria. La madre de Samuel, de Shmuel, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de esta señora cuánto rezó para tener un hijo y prometió que lo va a devolver al templo en Shiloh, dedicarlo al trabajo para Dios? Y cuando el niño creció, ella lo llevó a Shiloh y trajo también un regalo para el templo, para el sacerdote Elí que estaba en ese templo importante. Y dice, Vata'aleu ima, lo llevó con ella, כאשר גמלתו, בפרים 3 ואיפה 1 קמח ונבל יין. Y una vasija de vino. Ahora, quemaj es harina para hacer pan. Vemos otra vez la conexión. Y aquí es un error del Webex. Debe estar junto. A veces la forma, la técnica esta del Webex, gracias a la cual estamos aquí reunidos, distorsiona un poco el hebreo. Vateviehu beit Adonai Shiloh vehana'ar na'ar. Trajo una vasija de vino. No seguí la traducción, lo trajo a la casa de Dios en Shiloh y él era niño, muy pequeño, cuando la madre lo trajo. Y último ejemplo, el mismo Samuel, cuando creció y él mismo oficiaba en aquella ciudad, llegaba Shaul buscando unos animales que se le perdieron y consultaba con Shmuel dónde puede encontrar esos animales. Y Shmuel le sugiere a dónde ir y una de las señales es, vas a encontrar ahí 3 hombres que van a adorar a Dios en Betel, casa de Dios, Belén. Betel, no es Belén, Betel. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino. Otra vez tenemos la relación entre el vino y el pan. La gente salía a cualquier viaje, se llevaba pan y vino, productos básicos. Ahora, hablando del vino, entonces pensamos, el vino que tiene tanto significado y uso especial en la ley judía, por lo que tiene su propia bendición que se llama Kiddush. Kiddush viene de la raíz Kof Dalet Shin, que significa santificar, la bendición del vino. Aquí aparece la bendición básica. Cada vez que se toma vino, se dicen estas palabras. Entonces, están en hebreo, están no en transliteración, sino más bien en pronunciación, y está la traducción. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boreh pri hagefen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boreh pri hagefen.
Y la traducción, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien creó el fruto de la vid. Se utiliza esa bendición cada vez que se toma vino y en ocasiones muy especiales se toma vino. Por ejemplo, no solamente en la víspera de Shabbat, también en todas las festividades, en un acto específico religioso que se hace cuando Shabbat se va al final del día, en el casamiento, en la ceremonia de la circuncisión de un nuevo hijo. A través del vino santificamos el momento, agradecemos a Dios. La costumbre es, y ustedes lo podrán ver en muchísimas partes en internet, la copa debe estar llena, tan llena que hasta el borde, que a veces deja manchas de vino en el mantel, para simbolizar gratitud y abundancia. Luego de la bendición, el que recita toma en una forma muy especial. Está indicado cómo tomar la copa y comparte ese vino con todos los presentes. En la ley hebrea, la ley judía, la bendición debe estar separada de la acción, por lo cual primero se bebe y después se dice lejaim o después la braja. Depende de la costumbre, hay costumbres diferentes, hay los que hacen la bendición, toman y dicen lejaim, por vida, porque el vino representa vida. Entonces, la bendición los viernes, víspera de Shabbat, es mucho más larga, porque menciona en ese agradecimiento los motivos de la festividad de Shabbat, del día séptimo de descanso, y menciona la mano de Dios que nos sacó de Egipto. Siempre el pueblo judío se acuerda del tiempo que era esclavo, es parte íntegra de la historia del principio del pueblo. Lo que vamos a hacer ahora es que voy a poner parte de esa bendición para que ustedes la puedan escuchar, y después voy a poner una diferente. La primera es leída. No van a ver las letras en hebreo y van a escuchar la lectura. Y la segunda es cantada. Resulta que el músico famoso Kurt Weill ha compuesto música especial, música como de ópera, de concierto, y famosos cantantes y cantores la han cantado. Lo que van a escuchar es un coro. Les voy a enviar también el sitio para que puedan abrir también ustedes. Vamos a poner la primera parte y vamos a ver si lo logro. Bueno, lo pongo primero para ustedes. Ahí está. Va para ustedes y yo voy a tratar de ponerlo acá también. Y vamos a ver, a lo mejor no logro el primero, logro el segundo. Pero sí le pido que cierre el micrófono.
Esto es lo cantado que les conté de Kurt Weill. Bien, espero que lo han escuchado o lo que yo he puesto o unos que han abierto el sitio en internet. Les envié las dos direcciones. Hay muchísimas más versiones. Hay que tener cuidado porque hay versiones que no son, vamos a decir, correctas según la tradición. Así que por eso recomiendo estas dos. Una que se lee todo y para los que les interesa, y otra una forma más bien clásica, no la melodía religiosa. Las melodías que se usan en cada familia son melodías tradicionales generalmente. Bien, ahora llegamos a la parte de la prohibición. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Levítico hay una orden mediante Moshe, por supuesto, a Aarón y a sus hijos. Y se le prohíbe entrar después al tabernáculo después de que han tomado vino. יין ושכר אל תשת אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו. No beben vino ni licor. ¿Se acuerdan que dijimos que shechar es un licor, es un producto con un alto grado de alcohol? No pueden tomar vino, no para siempre, sino cuando entran al tabernáculo. ¿Y cuál es la razón? Lehavdil ben hakodesh u ben hachol, para poder discernir entre lo santo y lo profano, para que ustedes, los sacerdotes, puedan discernir entre lo santo y lo profano. Ben atamé u ben atahor. ולהורות, y la otra razón, להורות את בני ישראל את כל החוקים, para enseñar a los hijos de Israel los estatutos del Señor, que como lo había dado Moshe. Ustedes no pueden en ese momento llegar tomados al tabernáculo. Ustedes tienen que estar con todas sus cualidades mentales. Bien. ¿Y por qué tanta, dos veces esa razón de discernir entre el santo y el profano, entre lo inmundo y lo limpio? Resulta que al principio de este capítulo 10 se habla ahí de Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, y ellos
hicieron algo que no deberían hacer. Pusieron incienso no prescrito y presentaron un fuego extraño al Eterno. Y dicen los sabios que como reacción a eso, que entraron, que posiblemente, eso ya es exégesis, que posiblemente tomaban vino antes y no estaban bien conscientes, lo hicieron por un error. Nadab y Abihu entraron al tabernáculo posiblemente después que han tomado vino y no pudieron distinguir entre lo santo y lo profano. Les agradezco a cualquier participante que sigue abriendo su micrófono de no hacer así. Muchas gracias. Entonces, por ese ejemplo de Nadab y Abihu que fueron castigados, por tanto, salió una orden general a los sacerdotes y a los levitas, todos los que sirven en el tabernáculo, que tienen que tener cuidado de no tomar vino o licor antes de entrar al tabernáculo. Y es una ley para todas las generaciones, porque el cargo del sacerdote es muy importante y no solamente es la parte ceremonial, sino también la parte de enseñar la ley a todos y de ser en aquellos tiempos muchas veces como jueces y más adelante consejeros de reyes. Entonces, nosotros seguimos esta prohibición, pero entendemos que sí se puede tomar vino. El vino es una bendición, pero hay que tener cuidado en ciertas ocasiones. Y esa es la línea en general. Y ahora lo quiero mencionar porque estamos adelantándonos. Quisiera pedirle a todos que mantengan sus micrófonos cerrados. Un momento, por favor. Bien, porque no una prohibición total, completa, puede ocasionar que el ser humano, la tentación será tan grande que va a exagerar o no la va a acatar y va a exagerar cuando toma el vino. No, es posible, se debe tomar el vino, es una bendición, pero con ciertos límites. Gran parte del ser un ser humano, diferente de los animales, es los límites que nosotros mismos nos ponemos, los límites que Dios nos pone y nosotros aceptamos. Así mostramos nuestra diferencia de los demás, las otras criaturas que están en ese mundo. Y esa es la idea. Así que vamos a seguir hablando de los que no toman vino. Por ejemplo, lo del voto de abstención del vino. Es muy interesante. En número 6 se habla de Ish o Isha ki yafli lindor neder nazir lehazir ladonai. Un hombre o mujer que haga voto de consagración al Señor y se abstiene de tomar vino o todas las bebidas fuertes. Ahí se mencionan otras abstenciones, también de cortarse el pelo, de otras abstenciones.
Pero aquí tratamos en esos 4 versículos del vino, abstención del vino y los productos del vid. El vinagre de vino, el licor, cualquier cosa que se produce de uvas, las mismas uvas secas o frescas. Aquí hay una palabra que quiero mencionar que no aparece en la traducción. Yafli significa hace algo que no es muy claro. La raíz P Lamed Aleph, esta es la forma ictol y la raíz es P Lamed Aleph. Pele, algo que no entendemos por qué lo hace la persona. O sea, no es algo regular. Y más adelante se explica que la persona que decide y hace un voto de abstenerse de tomar vino, abstenerse de otras cosas en la vida, siempre será para una época específica, para un tiempo específico. Explican los sabios que a veces personas que querían acercarse más a Dios, querían alejarse de la vida cotidiana, decidieron abstenerse de algunos, podemos decir, costumbres de la vida regular para llegar a un nivel espiritual más alto. Y entonces el vino, que representa el disfrutar, es una de las primeras cosas que esas personas deciden no utilizar, pero por un tiempo definido, no por toda la vida. Cuando encontramos personas que por toda la vida no van a tomar vino, tienen ciertas obligaciones y otras no. Por ejemplo, Shimshon, Sansón, no tomar vino, le dijo el mensajero a su madre que no tome vino ella, pero siempre es por una prohibición o una abstención de ciertas cosas, no de todo, y muchísimas veces se habla de un tiempo limitado. Otra vez, esa idea de que el ser humano podemos abstenernos de las cosas por un tiempo, no por siempre, y cuando la prohibición es muy fuerte, la tentación a veces es más fuerte, es humano. Y encontramos un caso específico, el caso de los hijos de Rehav, los recabitas. Lo traje todo acá, es de Jeremías, pero 35, creo, pero no vamos a leer todo. Ustedes más adelante lo van a poder ver en la grabación. Los recabitas fueron ordenados por su padre que no tomen vino, varias prohibiciones. Una era, lo tishtu yain atem uvneichem ad olam, no beberéis jamás vino, ni vosotros ni vuestros hijos. Y habían 2 prohibiciones más, no vivir en casas, no plantar campos ni viñas, no hacer nada, cualquier cosa que tiene que ver con una vida sedentaria. Él les ordenó, el padre, vivir en tiendas y pasar de un lugar a otro, no quedarse todo el tiempo en el mismo lugar, hasta que venga la rendición, hasta que van a volver pueblo independiente
en Judá. Una de las explicaciones de los sabios dice que aunque eso pasó, porque se menciona que el profeta Jeremías, los llevó al templo con orden de Dios y les trató de convencer de que tomen vino y ellos no querían. Entonces, dicen los sabios que ellos dejaron de tomar vino porque como ya se había predicado y se había dicho que el templo se va a dejar de existir para ellos, el templo, la ciudad de Jerusalén, la independencia del pueblo en Judá, todo esto para ellos es como si ya pasó y como señal de luto no tomaban vino. Esa es una de las explicaciones. Ellos se negaron a tomar vino, aunque el profeta los trató de convencer. Y aquí dice todo lo que el Padre les dijo, y ellos generación tras generación no tomaron vino. Tampoco no edificaron casas, ni viñas, todo esto no hicieron. Y por supuesto después viene la palabra de Dios a Irmiau, al profeta, y le dice que el pueblo de Judá, el pueblo debe tomar ejemplo de los hombres de la casa de los requeritas, porque ellos obedecieron a su padre. Y los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén no obedecieron al Señor. Toda esa historia de muchísimos versículos en el libro del profeta era se menciona como ejemplo al pueblo cómo deberían escuchar al Señor, lo que no han hecho. ¿Por qué traigo esta historia? Porque también aquí es una abstención específica por un tiempo hasta que vuelva el pueblo a ser independiente, y porque está unida a otras prohibiciones para un cierto tiempo limitado. Vamos a otra vez, volvemos al pro. Por ejemplo, el uso del vino en los actos de los sacrificios, en la ceremonia de los sacrificios. Aquí, por ejemplo, se habla en ese versículo de Números de Bamidbar 28, se habla de el sacrificio mensual. En el sacrificio se usaba, además de los animales, se usaba también el vino. Ahí está la palabra yain, vino, y dice, Zot olat chodesh bechodsho lechodshe hashana. Es el sacrificio de cada mes. Es un ejemplo, pero nosotros encontramos en Shemot, Éxodo 29, también en Números, Bamidbar 15, otros ejemplos de sacrificios en los cuales se utilizaba el vino. Cierta cantidad de vino, parte del sacrificio. El vino como la vid, como símbolo de bendición, se encuentra muchísimas veces. El símbolo del vino como símbolo de abundancia y de fertilidad. Esta es la bendición que le dio Yitzhak a su hijo Jacob, es verdad, cuando pensó que este hijo Jacob, era el hijo favorito Esau. Vayevarcheu, vayomer,
ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. וייתן לך אלוהים מיטה על השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. ¿Se acuerdan? El vino tempranillo se llama tirosh. Entonces, que Dios te dé del rocío de los cielos, la fertilidad de la tierra y abundancia de trigo y vino. Y trigo y vino es como pan y vino. Hay más bendiciones. Una bendición en Deuteronomio. Y quiero pedir, como es tan bonita, Mauricio, si quieres abrir tu micrófono y leer en hebreo y en español. Bueno. Sí. באהבך וברכך בערבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך וגנך ותירשך ויצהריך שגר אלפיך והשתלות צונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. Te amará y te bendecirá. Te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, y en la tierra que juró dar a tus padres, bendecirá el fruto de tu tierra, tu trigo, tu mosto, tu aceite, y las crías de tus vacas y tus rebaños de ovejas. תודה רבה. בבקשה. Y vamos a seguir un poco más. Amén, dicen, así sea. El profeta Amós habla de la vid como símbolo de la redención, como símbolo de la época en la cual el pueblo vuelve a la tierra de Canaán. הנה ימים באים נאום אדוני, וניגש חורש וקוצר, ודורך ענבים, ומושך הזרע. En esos días, dice el Señor, el que ara seguirá al que siembra, y el que cosecha al que pisa las uvas. Tenemos aquí una descripción de cómo se hizo durante muchísimos años, ustedes seguro lo conocen, el proceso de pisar las uvas. También dibujos de esto, de esa escena, se han encontrado en excavaciones arqueológicas. Hay dibujos antiguos que lo muestran, cómo han hecho. Y por supuesto, este versículo tan bello, והטיפו ההרים אסיס וכל הגבעות תתמוגגנה, en hebreo se agregó una melodía a estas palabras y se canta, y todas las colinas derritirán, las montañas destilarán mosto y todas las colinas derritirán. ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את ינם. Haré tornar el cautiverio de mi pueblo Israel, reconstruirán las asoladas y las habitarán, plantarán viñedos y beberán su vino. Creo que por ahora hemos hablado tanto, mucho más de la bendición, un poco de la abstención, pero mucho. Agradezco mantener micrófonos cerrados, pero no podemos, antes de las preguntas, porque pensé que lo van a preguntar, no podemos
obviar dos casos específicos de Noah y de Lot. Dos casos específicos de una cierta conducta no apropiada y sus tristes resultados. Entonces, el primer caso es, lo llamo la caída de los justos, porque Noah y Lot eran hombres justos, por tanto fueron salvados los dos. Y cada uno, por algún motivo, decidió tomar vino o le dieron vino y algo muy desagradable pasó. Vayachel Noach ish hadama vayta karim. Esta palabra Vayachel, según su raíz en hebreo, es un acto de agradecimiento de Noah, de la felicidad de Noah, de ser salvado él y su familia. Y su primer acto era plantar una viña. Su primer acto es, como dicen algunos, padre de la agricultura, Noah. La primera cosa que hizo después de salir del arca era plantar kerem, una viña, o si podemos decir, él lo hizo porque el vino trae alegría y ellos estaban en un mundo desolado, había mucha tristeza alrededor, todo lo que vieron después de ese gran diluvio. Entonces, él plantó una viña para que haya algo que alegra el corazón, como lo que vimos en los primeros versículos que leímos. Pero ahí había el momento de caída, cuando él tomó demasiado y había un incidente muy desagradable con uno de sus hijos que lo vio desnudo, estaba tomado, el hijo lo vio y su reacción, la reacción de Noah, también era muy fuerte. Entonces, de esto, ¿qué podemos aprender? Que los justos también son humanos y cada uno puede en algún momento equivocarse y que hay que tener cuidado de este vino. El otro incidente tan desagradable fue con Lot. Después de ser salvado él y la familia, pensando las hijas que no hay más seres humanos en el mundo, como siquiera una buena intención, embriagaron a su padre para tener hijos de él. Y en este caso, ellas le dieron vino. Y aquí hay una expresión que quiero señalar: Velo yada beshichva ubekuma. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Se menciona dos veces, el versículo 33 y 34. Es como si la narrativa bíblica nos dice, él no tenía la culpa, él estaba inconsciente, pero él tomó el vino. Cuando tomó, no era inconsciente. Así que, en este momento, aunque quedan más láminas para leer y más ejemplos, bien bonitos por cierto, quiero abrir la discusión o los comentarios en este momento. A ustedes a lo mejor ya han formulado algunas preguntas, no siempre sé la respuesta, entonces voy a pedir perdón o voy a pedir ayuda de alguien que sabe. Así que si tienen preguntas,
vayan levantando las manos o comentarios. Y como somos muchos, tengan paciencia, ¿sí? Tengan paciencia. Vamos a escuchar a todos. Como siempre empiezo de la A, hoy voy a empezar de la final de la lista. Sí, Rosh, que me llamó la atención el nombre. Sí. El micrófono está abierto. Ah, no tienes micrófono, entonces no te puedo escuchar. Bien, entonces vamos a seguir. Nicole. Sí, Nicole. Hola, Malquita. Mi Hola. pregunta era que no sé si entendí bien que dijiste algo de Belén, Sí. que era Betlehem. Ujú. Sí. Esto generalmente se explica cuando uno estudia la unidad 19 del curso A, cuando empezamos a leer el libro de Ruth. Ajá, La palabra Bait es casa. sí. La palabra Beit es la forma constructa de la palabra Bait. El lugar se llama Betlehem y la traducción literal es casa de pan. Alrededor de esa ciudad habían campos de trigo y de cebada. Y por eso se llamaba Betlehem, casa de pan. Y por supuesto que las traducciones no siempre son justas con nombres o con traducción. No siempre se puede traducir por algún motivo. No siempre se traduce literalmente a diferentes idiomas. Ujú. Gracias. A la orden. Mauricio, ¿querías comentar algo? Adelante. ¿Tu micrófono está cerrado, Mauricio? Sí, sí, ahí estamos. Ajá, ahí está. Ok, dos o tres apreciaciones chiquititas. Justamente a veces con un versículo que a mí me gusta mucho y que justamente esta semana apareció en la página de Facebook de Hebreo Bíblico, ¿sí? Entonces quiero aprovechar, ya que veo que a veces tenemos temas en común, que todos aquellos que quieren aprender conceptos, ideas, versículos o afines todos los días, pueden hacer clic en me gusta en la página de Facebook del Hebreo Bíblico. Fuera de eso, en segundo lugar, agradecerte por dejarme formar parte de este webinario leyendo los versículos. Y como estuve leyendo en el chat y como estuvimos viendo a lo largo de toda esta disertación, en realidad el uso del vino es como el uso de cualquiera de las cosas. Se puede usar para el bien o para el mal. Todo depende en qué medida se lo hace y de qué forma se lo hace. Recién al final que pusiste el versículo sobre Noah, justo venía pensando que no lo habías mencionado y me sorprendiste. Y ahora hay algo muy interesante porque dice Vayachel Noah ish Adama Baitak Karen. ¿Sí? Yo creo que cuando cuando Noah toma esta acción de plantar una viña y de tomar de este vino y embriagarse, yo creo que llega al punto de embriagarse no por maldad sino por inocencia. No veo un acto de maldad de él y por eso hay algo que es para destacar dentro de Noah, es que cuando él se desnuda lo hace en medio de su tienda, ¿sí? Pudiendo hacerlo frente a sus hijos y a sus hijas o a su familia, lo hace dentro de su tienda. Y lo último que quería compartir, si mal no recuerdo, la semana pasada leímos el libro del Cantar de los Cantares, Shira Shirim,
¿cierto? Y ahí aparece en uno de los versículos algo que a mí me sorprendió mucho, la ubicación de una de las líneas, que es en En Gedi. Nosotros sabemos que el árbol de la vid es un árbol que necesita mucha agua. Y al mismo tiempo sabemos que En Gedi es una zona muy seca, una zona muy árida, ¿sí? A pesar de que si uno se fija con mucho detalle sobre la zona de En Gedi, va a ver que ahí confluyen muchos ríos. Entonces, hasta eso tenemos en esta tierra, que en lugares donde uno creería que sería imposible criar cierto tipo de árboles, en esta tierra bendecida por Dios también los tenemos. Sí, Eso es lo que quería compartir. el nombre En Gedi sí tiene en él el hecho que hay agua. Ujú. Hay agua. Sí. Además, hoy día en esa zona hay plantaciones de melones. Cierto, que también es otro Sí, fruto que necesita sí. mucha agua. Necesita mucha agua. Muchas gracias, como siempre, por esos sabios comentarios. Gracias a ti, que tengas Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Luis, Eh, sí, perdón. Cerré tu micrófono en lugar de abrir. Sí, le abro yo, a ver, sí, está abierto. Luis, estaba abierto, te escuchamos. Ábralo otra vez. Luis, yo lo voy a abrir. ábralo usted. Ahora está abierto. Adelante. Estaba abierto, Luis. ¿Sí? Luis, no toques el micrófono, te lo voy a abrir y tú puedes hablar. Sí, Luis. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, sí. Vale, es que hoy pasa algo raro con los micrófonos. Da la casualidad de que antes de empezar el webinario he estado leyendo un texto religioso, cristiano, y hablaban del brindis hebreo y le daban mucha importancia, el lejaim, que es un brindis que yo también uso a veces con mis amigos. sin yo ¿Puedes particularmente. traducir para los que no estaban presentes? Significa por la vida. Ujú, Creo que ese es el significado. sí. Y a este propósito quería hacerle una pregunta desde mi completa ignorancia del hebreo. Lejen es pan, creo entender, lejen. Sí. Y en esa relación que hay en el hebreo entre unas palabras y otras, ¿tiene algo que ver lejen con lejaín, con la vida? ¿Hay alguna, a lo mejor es una pregunta tonta, pero no sé. No Se es me ha una ocurrido. pregunta tonta. La raíz de la palabra Jaim, la raíz de Jaim, creo que es así, es Het Yod Yod, si no me equivoco, y no creo que tiene que ver con la palabra Lechem, que su raíz es Lamet Het Mem. Pero, por lo tanto, hay una de las cosas que más me gusta hacer es buscar relaciones entre raíces. Ya ustedes saben, como tú has mencionado, que en hebreo eso pasa mucho. Mauricio, ¿tú sabes algo de la relación entre Jaim y Lechem? Para nada. Bueno, vamos a averiguar. Ustedes ven, pasa mucho. Nosotros somos profesores, ustedes son estudiantes, pero ustedes como nosotros saben que no sabemos todo. Nadie sabe todo. Así que hay que buscar. Entonces estoy buscando y si mientras tanto hay otros comentarios, a ver. No he visto otras No, manos. yo solo quería añadir una cosa. Sí, dime. Que hay que tener en cuenta que la celebración básica del cristianismo, que es heredero del judaísmo, consiste en el pan y el vino, precisamente. Sí. Tienen un papel central. Tiene papel central y cuando yo estuve buscando imágenes para este webinario, entonces lo encontré en muchísimos lugares en internet.
yo conozco esa relación, he vivido muchos años en países en Latinoamérica, además de España. No veo ninguna relación. No veo. Si encuentro algo, les prometo que la próxima semana vuelvo con alguna respuesta. Sería una relación interesante si es que existía. Sí, sí es que existe. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis, como siempre. Entonces, esto de Proverbios 31 es solamente una parte en la literatura de sabiduría, mencionando el vino. Y fíjense en la sabiduría en Proverbios, la mayoría de libros se relaciona con el rey Salomón, el más sabio, pero también hay partes relacionados o adjudicados a otros. Y entonces Lemuel, Melech Masá, rey de Masá, uno de ellos, Lemuel Melech, perdón, Masá, Sherisartú y Mo, palabras de su madre. Y la madre advierte a los reyes y a los de alto nivel de gobierno no tomar vino. Y esto es tan lindo, no tomar vino, porque pen ishte veishkach mechukak. Pues quizás bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligiados. Esto es muy, muy bonito. Este consejo es muy importante. No solamente reyes y gobernantes, todos nosotros, si tomamos demasiado, olvidamos que somos seres humanos, olvidamos a otros seres humanos. Así que creo que estas palabras de la madre de Lemuel, y empezamos nuestro webinario hablando de la mujer y la madre como la vid, ¿se acuerdan? Entonces, este consejo de esa madre nos va a quedar con nosotros para la vida. Es un buen consejo. Vamos a tomar vino, pero con medida. Y hasta la próxima semana. Hay la próxima semana, por supuesto, volvemos a tener webinario y en la nueva forma de decir Shabbat Shalom, ¿ven? Con el vino, las velas prendidas y el pan. Vino y pan. El pan trenzado, la jalá. Así que muchas gracias a todos. Shabbat Shalom a todos.